Vamos a ver la clase de ahora que es el circuito de resistencias conectadas en paralelo. Y tenemos conectadas, ustedes pueden ver la conector, que cada terminal de las resistencias o cada extremo de las resistencias van conectados a un punto común, conocido con el nombre de nodo. Este es un nodo. Y el otro extremo de las resistencias también está conectado también a un punto común, que también es otro nodo. Por lo tanto, aquí se dice que están conectadas en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, las consideraciones que se deben contemplar para esta acción de conexión de resistencias en paralelo es que el voltaje total, si nosotros ponemos aquí la fuente, vamos por acá. Si nosotros ponemos el voltaje total de la fuente, es igual al voltaje en cada uno de los elementos que tenemos en el circuito. Así sean 2, 3, 4 o n elementos, el voltaje siempre será que el mismo cuando el circuito está conectado en paralelo. Vamos a adelantarnos. Sí, se dice que está en paralelo porque estamos considerando que la resistencia de estos conductores es muy pequeña, demasiado pequeña. ¿Sí? Entonces aquí se cumple esta consideración. Pero desde el punto de vista práctico y real, no llega a suceder esto. Entonces vean la teoría con respecto a la práctica. Aquí estoy considerando que la resistencia de que une este conector es muy pequeña. ¿Sí? Entonces la estamos despreciando. Y por eso se cumple que el voltaje total en cada uno de los elementos es el mismo. ¿Sí? Y que la corriente total es la ley de Kirchhoff de corriente, la corriente total que entra al nodo, la corriente total, bueno, vamos a, porque aquí tengo yo esta acción, que la corriente total que entra a este nodo, perdón, aquí, a este nodo, va a ser a la corriente 2 y la corriente 1. La corriente que entra es igual a las corrientes que salen, por lo tanto se cumple que la corriente total es igual a I1 más I2 en el caso, más I3 en el caso de este circuito. ¿Sí? También deducimos nosotros que la resistencia total del circuito iba a ser igual a 1 sobre las inversas de las resistencias. Para el caso de 3 deducimos esta expresión, que esta era equivalente a tener que la resistencia total era igual al producto de cada una de las resistencias, a la suma de los productos de cada una de las resistencias que tenemos en el circuito sobre el producto de las que componen el circuito. Y esa sería la expresión, y se dedujo en base a que a la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2, o la condición del voltaje total es igual al voltaje 1 igual al voltaje 2, que hicimos un hincapié de que ustedes llegaran a esta deducción. ¿Estamos de acuerdo? Y estas son las consideraciones de este circuito. Nos faltó ver también que en este circuito, si yo quiero conocer, por ejemplo, si quiero conocer la corriente I1 para este circuito, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser el voltaje total, o el voltaje también, que es el 1, sobre la resistencia 1, que la corriente 2 es igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2, y que la corriente 3 es igual al voltaje en su misma resistencia por la resistencia 3. Así podemos deducir la corriente en este circuito, en cada uno de los elementos. O también podemos determinar con la regla del divisor de corriente. ¿Ok? Es otra expresión que vamos a deducir ahorita. ¿Alguna duda con respecto? Y casi por lo general, el 80, el 85, hasta el 90% de los circuitos que tenemos en un sistema de eléctrico de potencia están conectados en paralelo. Casi la mayoría de todos los circuitos están conectados en paralelo. Esta lámpara está en paralelo con esta lámpara. Esta lámpara está en paralelo con el toma corriente. Esa lámpara está en paralelo con el módulo de la fuente que alimentamos en el circuito. Esa lámpara está conectada en paralelo con el contacto del
del refrigerador, con el contacto de la plancha, o sea, todo en una casa de habitación está conectado en paralelo. ¿Ok? Por lo tanto, la corriente cada vez va incrementándose. Y por eso ahí viene a ver las características con la materia hermana, que es instalaciones eléctricas. Esta aplicación del conocimiento de circuitos paralelos, lo van a ver aplicado en la materia de instalaciones eléctricas, pues también en conversión de la energía. Son materias hermanas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda a esta deducción de esta comprensión de este circuito paralelo? ¿Podemos borrar esta parte? Sí, voy a borrar esta parte. Entonces, para poder aplicar la regla del divisor de corrientes, que las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Para el caso que yo tenga dos resistencias, aquí pongo R1 y R2. En el caso, vamos a redibujar porque hice aquí una. En el caso que tengamos dos resistencias en paralelo, vamos a tomar un circuito muy elemental, más o menos, y aquí tengo todo. Este es un nodo y todo es un nodo, un punto común. Por lo tanto, la corriente que entra aquí en base al voltaje total es igual a la que le llamemos corriente total, es igual a la corriente, se va a dividir la corriente en esta resistencia y se va a dividir la corriente en esta otra resistencia. Por lo tanto, si yo quiero y aplicar la regla del divisor de corriente, bueno, yo si quiero conocer la corriente en la resistencia 2, va a ser igual a la corriente total que está entrando al circuito, que multiplica a la resistencia opuesta a donde quiero conocer la corriente. La resistencia opuesta, ¿sí?, de este circuito es R2, ¿sí?, sobre la suma de los componentes del circuito en paralelo. En este caso sería R1 más R2. Esta es la ley de Kirchhoff, ¿sí?, aplicada a la regla del divisor de corrientes. Por lo tanto, si quiero conocer la corriente I1, será igual a ¿quién? Profesor, ¿Sí? ¿Sí? había dicho que es la resistencia opuesta, ¿no? Pero queremos calcular la corriente de R2. Perdón, ¿No sí. sería Perdón, la disculpe. resistencia de R1? Exactamente, era la opuesta. Sí, estaba confundido con el otro circuito. De acuerdo, tienes mucha razón. Es el producto de la... Si quiero conocer la corriente 2, es la resistencia opuesta. Sería R1 sobre R1 más R2. De acuerdo, ¿sí? Para la corriente 1, que es la que tengo acá primero, es porque tiene el otro circuito. ¿A qué será igual? A la corriente total que multiplica a la resistencia opuesta a la corriente I1, a la resistencia 1, será que R2 sobre R1 más R2. Y esto va a ser equivalente a tener que la corriente 2 es igual al voltaje total sobre la resistencia 2. Y que esto va a ser igual a tener la ley de Ohm, corriente 1, que es igual al voltaje total sobre R1. Es el equivalente. Ustedes pueden ver, ¿sí?, este circuito de esta manera. Es la acción del circuito. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la regla del divisor de corriente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si tengo otra resistencia aquí? Le llamo una R3. Y quiero aplicar la regla del divisor de corriente para determinar la corriente en R3. ¿Cómo lo podré realizar? ¿Hacemos resistencias equivalentes? Hacemos resistencias equivalentes. ¿Cómo le haríamos? Juntar R1 y R2 y después de eso calcular con la resistencia equivalente 1, 2, R3. Ok, o sea, lo que hizo, compañero, es determinar la corriente total que multiplica a una Rx sobre esa Rx más R3. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta expresión? Yo estoy sacando una resistencia equivalente X, una Rx, y aquí tengo el elemento R3, ¿sí?, donde esta Rx es el equivalente a ¿quién?
al producto de R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Entonces esta expresión me quedaría que la corriente en R3 sería igual que al producto de R1 por R2 sobre R1 más R2 más R, más, aquí es esto, y acá sería lo mismo, R1 por R2 sobre R1 más R2 más R3, por la corriente total. ¿Sí se alcanza a ver? No, profe, no se alcanza a ver. ¿Ahí así? No es que no enfoca el celular. A ver, es la camarita, deja verlo. Es que como no la alcanzo yo. ¿Ahí así? ¿No? No, a ver si puede acercar un poco el pizarrón. A ver. ¿Ahí así? ¿Sí? ¿Sí se puede? ¿Sí se ve? Sí, se ve mejor, profe. Solo subo un poquito la cámara. Un poquito, vamos. ¿Ahí así? Sí, ahí así. Así, ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Sí? Esto en el caso que yo quiera tener estas resistencias, el ARX equivalente de estas dos resistencias. ¿Sí? Yo pude haber hecho el equivalente, ¿sí? Ahora para la corriente en R1 pudo haber sido el equivalente, sería la R1, la R2 y R3, dependiendo en donde, la corriente parcial en donde se quiera determinar. ¿Ok? Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Hacemos un ejercicio, ya tendremos la capacidad de hacer un circuito. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un circuito. Lo voy a combinar con otras dos resistencias. ¿Puedo borrar esta parte? No, pero dan unos minutitos. ¿Perdón? ¿Sí? Unos minutitos para que... Ah, sí, aquí no hay problema. Entonces, tomen su tiempo, sí, no hay problema. Ya se encuentra por ahí el señor Jorge García Cortés. Siempre aquí estoy. Sí, bueno, entonces, abusado hay que ponerse, y con mucho cuidado, ponerse al corriente con todos estos conocimientos, sí, porque sí es importante, estos son primordiales, es la base de la solución de cualquier circuito. Leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, ley de Kirchhoff de tensiones, ley de Kirchhoff de corrientes, reglas, sí, bueno, y sobre todo las prácticas, sí. Siempre fue. Sí, bueno. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a borrar esta parte. Y lo voy a hacer casi aplicado al módulo de resistencias que tenemos. Y hay que poder identificar los puntos de unión. Vamos a ver. Sea el circuito siguiente. ¿Ok? ¿Qué voltaje total le aplicamos al circuito? ¿Sí alcanzan a ver aquí el circuito? ¿Sí?
Bueno. ¿Qué valor de resistencia le damos de acuerdo al módulo de resistencias experimentales que trabajamos en laboratorio? 200 R1 será 200 ohms. R2 de 50 de 50. R3 de 100 de 100. Y R4 de 75. de 75. Ok. Ahí tenemos ya armado. ¿Y qué voltaje le vamos a aplicar? 100 volts. 100 volts. Bueno, vamos a aplicarle aquí los 100 volts. ¿Ok? Ya tenemos aquí el circuito ilustrativo, un ejercicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que deseo determinar? ¿La corriente o la tensión en qué elemento? En R1, R2, R3, R4, ¿en qué elemento necesitamos conocer la tensión o la corriente? R2 En de R1 y R4. Entre R1 y R4, ¿qué necesitamos conocer? Aquí en R1, ¿qué quiero saber? ¿El voltaje? La corriente. La corriente. Entonces, yo quiero determinar la corriente en 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Si quiero conocer la corriente en 1, ¿qué es lo que tengo que hacer en el circuito? En este caso, Hacer un circuito equivalente. Utilizar ley de Ohm. ya utilizamos la ley de Ohm. ¿Y qué nos dice? Que la corriente I1 es igual al voltaje total sobre R1. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el voltaje de cuánto es? De 100 sobre cuánto? Sobre 200. ¿Sí? Por lo tanto, la corriente I1 es igual a cuánto? .5 amperes. A 0.5 amperes. Y ahí está ya resuelto el problema. ¿Sí o no? Porque es lo que su compañero pidió determinar. Y ya lo demás, pues ya sale sobrando, ¿no? ¿Qué circuito, qué solución tan elemental y tan sencilla? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Porque ahí está ya resuelto de acuerdo a lo que pidió tu compañero. Ahora, si yo digo que hay que determinar la corriente total, ahora hay que determinar cuál será la corriente total del circuito. Aplico también la ley de Ohm, ¿sí o no? Que para la corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. ¿Ok? ¿Sí? Voy a borrar esta acción. Y por acá lo voy a poner, porque me va a hacer falta ese valor, que la corriente I1 nos dio 0.5 amperes. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? Entonces, ¿qué es lo que tengo que determinar para la corriente total? La resistencia total. La resistencia total. ¿Cómo determino la resistencia total? Esa es la incógnita aquí. ¿Cómo la podré determinar? R2 y R3 se suman se sacan en serie, ¿no? Y después se suman con R1 y R4 en Ok, paralelo. dice su compañero que sacamos un circuito equivalente. El circuito equivalente que voy a tener aquí, él me indica que estas dos resistencias, R2 y R3, están conectadas ¿en qué? En serie. Por lo tanto, saco una resistencia equivalente 1. Y aquí yo tengo la otra resistencia que es de 75 ohms. Esta es de 200 ohms. Tengo la fuente aquí. Y la corriente total que quiero determinar. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1, ¿a qué será igual? Esta resistencia equivalente, la R2 y la R3 están en serie. Entonces ponemos R2 más R3, que eso va a ser igual a 150 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, la resistencia total, ¿cómo la podré determinar? ¿Cuál expresión quieren?
El inverso de los inversos, el producto sobre los productos de los... En la suma de los productos sobre el producto. El inverso. ¿Perdón? ¿Cuál utilizamos? ¿La de inversas? Bueno, yo tengo aquí que la resistencia total va a ser igual a 1, que multiplica 1 sobre R1 más 1 sobre R equivalente más 1 sobre R4. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta resistencia total va a ser igual a 1, que multiplica a 1 entre 200 más 1 entre 150 más 1 entre 75. Y esta resistencia total, ¿cuánto les da, muchachos? 40 ohms. 40 ohms. 40 ohms. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Que observen, este valor que estamos determinando ahorita debe ser menor que la menor de las resistencias que componen el circuito. El menor de las resistencias que te componen el circuito es de 200, 150 y 75. Por lo tanto, tiene que ser menor de 75. Estamos dentro de lo razonable. Es menor a la menor de las resistencias. ¿Ok? Que esta también puede ser lo siguiente. Esta puede ser también lo siguiente. A 200 que multiplica a 75 más 200 que multiplica a 150 más 150 por 75 sobre 200 más sobre 200 sobre el producto de 75 y el producto de 100 de 150, y les debe ser de dar el mismo resultado, ¿ok? Que es la suma de los productos sobre el producto de las resistencias que componen al circuito. Por lo tanto, ya conocemos la resistencia total. Por lo tanto, si ya conocemos la corriente total, nomás la sustituimos en esta expresión, que es la tensión de 100 volts sobre la resistencia total, que es 40. Por lo tanto, la corriente total, ¿cuánto les da? 2.5 amperes. 2.5 amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Vamos bien? No, profe, sí tiene lo mismo. Bueno, sí, da lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces no hay contradicción al utilizar esta expresión o utilizar esta expresión. Por lo tanto, ya conocemos la corriente total del circuito. ¿Sí? Sí. Y ahí ya deduzco otra pregunta que pude haber hecho, nomás la corriente total, ¿sí? Ahora vamos a sacarle más provecho al experimento. ¿Cuál será la tensión en B3? Y aquí pongo, si quiero conocer aquí la tensión, aquí la corriente iría en este sentido. ¿Sí? Porque las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Aquí también iría en este sentido, que esta sería la I2 y esta sería la I3. Bueno, esta sería la corriente la corriente 2, sí, bueno, ahí. O la corriente equivalente por la resistencia equivalente que determina, para no exista confusión. La que viene aquí hacia abajo, ¿eh? ¿Ok? O bueno, antes que esto. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿cómo podremos determinar el voltaje en la resistencia 3? Habría que calcular primero la corriente 2. Ok, entonces, ¿puedo borrar esta parte? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué nos va a suceder? Dice tu compañero que hay que determinar la corriente 2. Para el voltaje 3, ¿qué es lo que sucede? Aplico la ley de Ohm, que sería la corriente equivalente que multiplica a una R3, ¿sí? Para el voltaje 3. ¿Cuál es la incógnita aquí? La corriente equivalente es la que no conocemos.
¿Cómo puedo determinar esta corriente equivalente? Hay dos caminos. El primero puede ser el primer camino es aplicar la ley de Ohm. El segundo camino es aplicar la regla del divisor de corriente. Vamos a hacerlos por los dos caminos, ¿sí? Para el camino A, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que la corriente equivalente es igual a un voltaje equivalente sobre la resistencia equivalente. ¿El voltaje equivalente de cuánto es? ¿Que sería igual a quién? El voltaje equivalente aquí. ¿Sería igual a quién? Al voltaje de la fuente, ¿sí? A la fuente. Entonces era 100 sobre la resistencia equivalente. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? 150. Por lo tanto, la corriente equivalente va a ser ¿de cuánto? 0.66. ¿0 punto qué? Sí, perdón. 66. 86 66. a 66. Ok, amper. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tengo ya la corriente equivalente. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Ya tengo esta acción, ¿sí? Para esta corriente equivalente. Ahora, aplico el inciso B. Aplico la regla del divisor de corriente. Yo quiero conocer la corriente equivalente. ¿Qué expresión utilizo? ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí? Ahora, ¿cuál expresión voy a utilizar? Total Es total. por ¿Cuál? Yo tengo que para la regla del divisor de corriente es la corriente total que multiplica ¿a quién? Al elemento opuesto. ¿Cuáles son los dos elementos opuestos? Una RX, ¿sí? Los elementos opuestos es ¿quién? La de 200 y la de 75 sobre RX más la de R equivalente 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, la corriente equivalente va a ser igual a la corriente total. ¿Cuánto me dio la corriente total? 2.5 que multiplica ¿a quién? Al producto de quién? De 200, 5 por 200. exactamente, por 75 sobre 200 más 75 sobre eso mismo. Sobre 200 más 75 más ¿cuánto? La R equivalente que es de ¿cuánto? De 150. ¿Sí? ¿Y cuánto les da eso, muchachos? Sí, vamos bien. Este es trabajo de todos, ¿eh? Perdón. 0.66 amperes. 0.66 amperes. Que esto es lo mismo que sacamos por acá. Entonces estamos bien en el planteamiento y hasta ahorita en esa solución. ¿Ok? Por lo tanto, el voltaje en 3 sería igual ¿a quién? A esa corriente de 0.66 por la resistencia 3 que nos cuesta ¿qué? 100. Por lo tanto, el voltaje en 3, ¿cuánto les da? 66.66 volt. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No hay dudas? ¿No? ¿No? ¿Cómo puedo comprobar este resultado? Perdón, este resultado.
que el voltaje en 3 es 66.6. ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Cómo lo podemos demostrar que esa tensión está correcta? Con Kirchhoff. ¿Pero cuál de Kirchhoff? Tenemos corrientes y tenemos tensión. ¿Cuál de las dos? La de tensión. La tensión, ok. ¿En dónde lo aplicaríamos la ley de Kirchhoff de tensiones? ¿En qué rama? ¿La rama 1, la rama 2 o la rama 3? En la rama 2. En la rama 2, aquí. ¿Sí? Correcto. ¿Puedo borrar esta parte? Sí. Sí, bueno. Voy a hacer nada más una simplificación a lo que acaba de decir tu compañero. Aquí tenemos la rama 2. Aquí es 50 ohms. Aquí es 100 ohms. Y queremos conocer más o menos el voltaje aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el voltaje que hay entre este punto y este punto? ¿Cuál es la tensión? Aquí es más y aquí es menos. ¿Cuál es la tensión? Vean el paralelo. 100 volts. Es igual a al voltaje total, que son los 100 volts. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos 100 volts se están repartiendo una parte aquí y una parte acá. ¿Sí? Entonces, como los 100 volts los tengo entre este punto, y este es un circuito serie, aplico, si ustedes quieren, la regla del divisor de tensión. ¿Qué me dice la regla del divisor de tensión? Quiero conocer el voltaje en la de 100. ¿Esto sería igual a quién? Regla del divisor de tensión, que ayer vimos parte de ella. ¿Qué nos dice la regla del divisor? No vayan olvidando y borrando lo que estoy escribiendo en el pizarrón y ustedes lo que están analizando y estudiando en su mente. No lo borren. Ya todo lo que estamos viendo no hay que borrarlo. Hay que tenerlo presente. ¿Será que el voltaje total que multiplica a quién? A la resistencia donde... La resistencia donde se quiere conocer el voltaje. Ok, aquí sería 100. ¿Sobre quién? La suma de la resistencia de todo el circuito. Que están, de los circuitos que están en serie. Aquí sería 100 más 50. Entonces ya haciendo toda la expresión, aquí tenemos 100 que multiplica a 100 sobre 150. Este voltaje en la de 100, ¿cuánto les da? Les debe dar los 66.66. Sí, da 66.66. O 66.66, que es lo que estoy demostrando en este lado, acá en este lado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No?